Grité y grité, como hace mucho no lo hacía. Y si algo quiero que entiendan mis hijos es que parte de vivir es sentir. Pareciera que antes reprimíamos todas las emociones y ahora nos gobiernan las emociones. Como no nos dejaron a nosotros sentir nada, queremos que nuestros hijos sientan todo y lo sientan de más. Creo que muchas personas religiosas lo sienten así, creen que con la oración van a solucionar esa emoción. Hay personas religiosas que dicen, no llores. Jesús lloró. Agradezco mi camino porque todas sus experiencias y enseñanzas me llevaron a este momento. Soy mamá. Estoy en el camino perfecto, estoy en el momento perfecto, estoy donde tengo que estar. A veces este camino se siente incómodo e incierto. Me reta y me invita a cambiar. Me hace ver mi luz y mi sombra y con esto me transformo en lo que estoy destinada a ser y a ser mi mejor versión. Abrazo todo lo que soy para así poder abrazar y disfrutar a mis hijos todos los días. Todas tenemos nuestro camino, nuestra historia, que nos invita a ser nosotras mismas, a vernos al espejo y agradecernos todo lo que hemos vivido y lo que estamos por vivir. Recuerda que hay una historia diferente detrás de cada una de nosotras, y eso es lo que lo hace especial. Esto es El Camino de Mamá. Bienvenidos a un episodio más de El Camino de Mamá, un podcast por Mama Healing. Yo soy Moni Martínez. Este es el episodio número 22. Y aunque ya llevamos varios episodios de este tema, es importante seguirlo hablando y darles toda la información que yo tengo acerca de esto como experiencia en siendo mamá, experiencia trabajando con familias, con niños de todas las edades. Creo que es importante que les diga y que les exprese lo que yo he tratado de concluir en estos años. Y este tema es acerca de las emociones, pero no es cualquier otro episodio como los que les he enseñado sobre cómo manejarlas o cómo ayudar a tus hijos a regular. Quiero hablarte un poco más del propósito de las emociones. A veces pensamos que como mamás deberíamos de ser siempre fuertes, pacientes, alegres, sentir toda esta parte bonita de la maternidad, y eso sí lo queremos, pero estamos evitando todo el malestar, toda la parte de frustración, enojo, tristeza. Y la realidad es que unas no pueden vivir sin las otras, y es importante que si queremos sentir felicidad estemos dispuestas a sobrepasar también la frustración. La realidad es que sentir tristeza, enojo, miedo, cansancio es parte de la experiencia humana. Y también te quiero demostrar, como en los últimos episodios, cómo Jesús mismo también toma esta práctica, también al hacerse humano tiene emociones, las siente, y cómo nosotros también tenemos esa misma capacidad de sentirlas y regularlas como nos lo ha enseñado. La realidad es que entre más te pones a leer la Biblia y la neurociencia, mucho más te das cuenta que todo está muy relacionado. En este episodio quiero que te vayas con una visión más clara de las emociones y cómo lidiar con ellas desde una perspectiva asertiva y consciente. Además de que vamos a ver cómo Jesús nos modeló cómo vivir nuestras emociones sin ser dominadas por ellas y apuntar a un propósito eterno y a una crianza consciente. Hace días me encontré en una situación importante. Fue un día muy frustrante para mí, en donde todo, por razones alternas y ajenas a mí, salieron las cosas mal. Y mal, lo digo entre comillas, porque dentro de todo no había un gran problema, pero parecía que yo no avanzaba, y me di cuenta que es que estaba yendo muy rápido y mis hijos no alcanzaban mi ritmo, y ahí las cosas se ponían un poco mal. De pronto tenía a mi adolescente gritando que no lo escucho, a mi hija llorando porque tenía hambre, y al intentar abrir algo me corté el dedo. Y ahí volteé para arriba para ver al techo y grité como hace mucho no lo hacía. Y sí, los que me escuchan desde hace mucho, yo también grito, y muchas veces los digo en sesiones a las mamás, yo también necesito sacar lo que siento. Mi hijo grande me vio y me dijo, él ya lleva 12 años conmigo, me vio y me dijo, te doy tu espacio. Muy tranquilamente se fue y regresó después. Pero bueno, la chiquita es la que se quedó congelada viéndome. Entonces, ella ya ha visto esto también antes, pero creo que entre más va creciendo, más va tomando razón. Entonces, cuando la vi que me estaba viendo, sacudí mi cuerpo y dije, estoy enojada. Ella viéndome sacudirme, empezó también a sacudirse y luego me dijo, ¿ya estás mejor? Y le dije, sí. Esto es algo que yo hago con ella, pero ahora ella lo hizo conmigo. Ya por dormirse, en la noche, me dijo, mamá, cuando gritaste me asusté. Y le dije que la entendía, que mamá se enojó, pero no tenía que ver con ella, y que
a ver personas enojadas a veces nos asusta y es mejor darles el espacio si lo necesitan y regresar cuando estén bien. Esto puede sonar algo raro viniendo de una mamá que es coach de crianza, psicopedagoga, lo que sea, pero la realidad es que soy humana. También siento igual que ustedes. Y si algo quiero que entiendan mis hijos es que parte de vivir es sentir, que las emociones ahí están y que hay que entender que ellas no nos vienen a gobernar, nos vienen a informar. Por eso este episodio quiero hablarte del rol más importante que tenemos en el mundo emocional de nuestros hijos. Entre más familias veo, más confusión encuentro en las ideas que traen de las emociones. Pareciera que el péndulo emocional, de la inteligencia emocional, se ha ido hasta el otro lado. Pareciera que antes reprimíamos todas las emociones y ahora nos gobiernan las emociones. Y tenemos ese péndulo hasta el otro lado. Y es natural que el péndulo vaya de un lado a otro, pero ahora lo que queremos ser conscientes es que lo queremos en medio, no queremos reprimir ni tampoco sobresentir. Antes las emociones no se atendían, se reprimían. Ahora, desde mi parecer, y no quiero decir que no sean importantes, pero sí quiero mencionar que ahora parece que las emociones son el todo, en todo. Y qué difícil poner algo tan volátil como el todo. Por eso hay que entender de dónde vienen las emociones y biológicamente para qué son, para qué fueron hechas. No es como que en las pláticas que les he dado últimamente, si has estado aquí en San Antonio y has atendido alguna de ellas, les digo que no es como que a Dios se le fue al momento de crearnos tantita más de sal y le quedamos salados, se le fueron las emociones. No, hay un diseño perfecto y una función perfecta, no nada más en las emociones, en todo. Analiza el ojo, analiza cualquier animal, analiza la naturaleza, analiza el orden de las cosas. Todo tiene un propósito increíble, está diseñado de una manera perfecta y eso nos habla de un Dios perfecto. Pero bueno, ¿para qué sirven estas emociones y esta reacción biológica? Pues es una reacción tal cual química que se produce en nuestro cuerpo. Las emociones son esta reacción química que se produce en nuestro cuerpo a estímulos externos. Es tan fácil como solo escuchar tu canción favorita y sonreír y que te cause esta emoción de felicidad o gozo. Pero no es que una emoción produzca o signifique o le dé significado a algo de ti, sino es que es una reacción a una información. Y es algo importante entender que las emociones son mensajeras, no son enemigas, y lo que nos muestran son las necesidades, los límites y los dolores no resueltos o los lugares en donde debemos de trabajar para crear el carácter que queremos tener en este lugar, en esta vida, alineada hacia lo que creemos que es el propósito eterno. Ser consciente es reconocer la emoción, no reprimirla, ni tampoco dejar que te gobierne, solamente reconocerla y saber a qué viene. Como mamás, nuestras emociones impactan directamente la atmósfera del hogar. Y hoy en día yo veo que muchos padres batallan con entender sus emociones porque no se permiten sentir. Y a esos mismos padres veo que hacen que sus hijos se sientan más y más y más, cayendo en esta espiral emocional del cual los niños no pueden salir después. La regulación emocional no significa hacer una espiral de la emoción, significa regular, calmar, sacar, acomodar en la emoción. Antes de darte como todo el sustento de lo que debemos hacer, creo que es pertinente que te explique que Jesús nos modeló esto. Y muchas veces estamos intentando aplicar cosas que no tienen un fundamento real, científico, y que creemos que es lo que necesitábamos nosotros. Y justo es lo de mi episodio pasado, el episodio 21, donde hablamos sobre las heridas. Muchas veces estamos, como no nos dejaron a nosotros sentir nada, queremos que nuestros hijos sientan todo y lo sientan de más. Y la realidad es que nos vamos al otro lado del péndulo y los dos extremos son igual de peligrosos, aunque sus consecuencias sean diferentes. Jesús nos modeló lo que funciona para poder desarrollar esa inteligencia emocional. Y lo más impactante es que fue cómo manejaba sus emociones, qué hacía en los momentos emocionales él. Todo eso se da por medio de su relación con su Padre, con Dios Padre.
Y eso lo podemos tomar hacia nosotros, con nuestros hijos, que hoy la ciencia nos hace entender que la regulación emocional se da por medio del acompañamiento. Nuestros hijos solo necesitan de nuestra presencia, de ese acompañamiento. Jesús, como hijo, jamás se sintió solo. Se sintió triste, sintió frustración, sintió enojo, y lo podemos ver en todo el Evangelio, pero jamás se sintió solo. Él se sabía en todo momento que era acompañado y consolado por Dios Padre, por su Padre. Ahora, también es importante mencionar que el Padre nunca le resolvió los asuntos al Hijo. Cuando Jesús dice que ya no quiere cargar esta cruz y que se la retire si es su voluntad, no se la retira, pero sabía que ahí estaba su Padre acompañándolo. Su Padre nunca le resolvió, pero lo acompañaba y estaba a su lado en todo momento. Qué fuerte el poder de nuestra presencia como padres. Hay un libro precioso que si eres mamá primeriza o nunca lo has leído, búscalo, se llama El poder de la presencia, por el doctor Daniel Siegel, y habla muchísimo sobre cómo nuestra única tarea como padres, si queremos definirnos como exitosos o no, es estar presentes, estar dispuestos. Para mí es increíble leer los momentos donde Jesús nos expresa sus emociones, cómo es que siente y lo que hace al sentir sus emociones fuertes. Y la mayoría de las veces en el Evangelio, cuando Jesús siente tristeza, frustración, miedo, enojo, se retira a orar. Y ya sé que van a decirme, porque yo también lo pensaba, orar, ok, es como meditar y eso me va a relajar. No, vamos a desmenuzar un poquito lo que realmente es para nosotros el hecho de que Jesús vaya a orar cuando se siente emocional con su Padre para saber qué hacer con sus emociones y cómo lo vamos a ver nosotros. Antes yo pensaba que eso de orar era como la parte de procesar las emociones. Y creo que muchas personas religiosas lo sienten así, creen que con la oración van a solucionar esa emoción. Pero ahora entiendo que va más allá, no era nada más el hecho de que subía a orar, él subía a estar con su Padre. Gracias a todo lo que ha aprendido de crianza, de neurociencia, de la psicopedagogía y del camino de la paternidad, creo que aquí hay algo muy clave que no terminamos de ver por quedarnos en la parte de orar. Y es que Jesús va a estar con su Padre para sentirse acompañado en la emoción. Va a buscar empatía, escucha, consuelo, presencia. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Cuando siente tristeza y angustia en Getsemaní, donde dice que su alma estaba muy triste, ¿no? Y Jesús no escondió el dolor, lo expresó, lo llevó a la oración con el Padre. Y cuando sentimos angustia, pues a veces ni siquiera la queremos reconocer. Él lo reconoce. Busca la fortaleza en Dios en lugar de cargarlo solo. Busca quien lo acompaña y quien lo llena y lo consuela. Ahora, también sintió enojo, no nada más sintió tristeza, también sintió enojo. También sintió este enojo donde tiró todas las mesas de los fariseos porque estaban haciendo una vendimia en los templos, ¿sí? Y es que sus acciones estaban alineadas con su propósito, ¿no? El enojo es esta fuerza que cuando no es agresiva, porque hemos aprendido que el enojo es agresividad y la verdad es que hay un enojo que es saludable y nos da mucha información. Aprovecho para hacer un paréntesis y una promoción de un taller que vamos a hacer aquí en San Antonio, Texas, el 28 de septiembre para todas aquellas mamás que quieren aprender a sanar la ira. Y estaremos hablando de cómo poder transformar la ira en momentos de paz, de crecimiento, de la mano de Dios. Así que si quieres más información de eso, puedes ir a mis redes sociales o a mi página web www.momahealingclub.com y ahí encontrarás la información. Pero bueno, el punto aquí, regresando al enojo, es que hay que canalizarlo de una manera saludable, pero a veces no lo queremos ni reconocer. Ahora, también Jesús sintió compasión, sintió como el corazón se le estremecía al ver a personas desamparadas, tuvo compasión por ellos. Su emoción se transformó en una acción de amor porque sabía hacia dónde quería caminar, tenía su propósito muy bien como puesto. Nuestras emociones también nos invitan a movernos y a entender qué nos importa y hacia dónde tenemos que ir. Jesús también lloró por sus amigos, lloró por sus familiares, lloró por su mejor amigo Lázaro, sintió tristeza, se permitió sentir y expresar. Cuando estas personas que dicen no llores, pues Jesús lloró. ¿Cómo? ¿Por qué yo no voy a llorar? ¿No? No es debilidad llorar delante de nuestros hijos. Al contrario, modelamos humildad, empatía
empatía, humanidad. Y claro, por supuesto que Jesús sintió gozo, alegría y se gozaba y se regocijaba en todo lo que el Padre le pedía hacer, y en todo el Evangelio hay momentos donde Jesús se regocija con sus discípulos. Ahora, celebrar también esas cosas pequeñas es parte de también este liderazgo emocional sano, de volver a regresar al amor, de volver a regresar al gozo, de volver a regresar a lo que nos gusta, nos apasiona y nos lleva a un propósito eterno. Ahora, quiero explicarte cómo unir, ¿no?, lo que yo veo como inteligencia emocional de Cristo, reflejada a lo que debemos hacer nosotros como padres, tanto con nuestras emociones como las de nuestros hijos. Y lo primero es no reprimirlas. Y eso es algo que el péndulo nos ha hecho llevarnos al otro lado, ya lo mencionamos, sí, no queremos que la gente lo reprima porque se enferma. Sí, él expresó sus emociones. La segunda es no esconderlas. Compartió eso con sus discípulos, incluso dijo, me siento triste, voy a subir a orar, acompáñenme, o a veces pues lo expresaba directo al Padre, pero no las escondía. Ahora, la tercera es no dejar que nos dominen. Él rendía sus emociones en un momentos de regulación emocional, en momentos de acompañamiento. Él procesaba sus emociones acompañado, pero siempre teniendo la visión de a dónde quería caminar y cuál era su propósito de vida. Y creo que muchas veces, como no tenemos ese propósito claro, dejamos que las emociones nos dominen. Ahora, la siguiente sería convertir en acción alineada con tu propósito esa información. O sea, ver qué me está diciendo sobre mí, sobre la situación, sobre todo lo que existe en mi vida alrededor, esta emoción, para poder yo como alinearme hacia el amor y tomar acción alineada. Regresando a mi ejemplo de enojo, quiero que sepan que es importante que nuestros hijos vean cómo se modela correctamente una emoción, no que no la sientas. Es importante que vean que parte del proceso de resiliencia emocional es reconocer la emoción y poder expresarla sanamente. Muchas veces pasamos horas dando mini terapias, y lo digo entre comillas porque a veces se vuelve más la terapia sobre lo que tú no pudiste procesar de niño y ahora estás procesando con tu hijo que lo que realmente está sucediendo. Esas mini terapias no funcionan, y les voy a decir por qué no funcionan, porque sí se habla de emociones, pero en el momento emocional se acompaña. Entonces, muchas veces queremos en el momento emocional decir mini terapias y decir, no estés triste, no llores, no te enojes, no, en lugar de permitir que la emoción suceda y ayudar al niño a regularse y a sentirse acompañado. Estas mini terapias a las emociones de nuestros hijos no funcionan, es la verdad. Funciona hablar de las emociones en el momento en donde el niño está abierto a hablar de las emociones, y muchas veces no es en el caos emocional. En el momento emocional solo debemos acompañar, y es por medio de ese acompañamiento que mandamos la señal de no hay nada incorrecto en lo que sientes, porque las emociones son humanas, puedes sentirlas, te acompaño. Cuando estés listo para continuar y procesar esas emociones, aquí estoy, pero primero siéntelo. Y a veces nos metemos de lleno y empezamos a decir, está bien que te sientas enojado, sí, yo entiendo que te sientes así por esto y esto y esto y no sé qué, y el niño se siente más y más y más, y es lo que les decía, que creamos este caos de emociones, este tsunami de emociones, cuando lo único que tenemos que hacer es literalmente sentarnos a acompañar a que pase la emoción, siempre y cuando sigamos con los límites de cómo se expresa una emoción. Y eso se enseña no en el momento emocional, se enseña por medio de juegos, se enseña por medio de conexión, y se enseña en el momento en el que yo grité a voltear a ver a la pared, no agredí a nadie, no le grité a nadie en personal, volteé, me sacudí y yo misma me regulé. No eché culpas, no dije, es que ustedes no sé qué, no sé qué, no sé qué, no volteé y le grité viendo la cara a mi hijo. Eso modeló que yo no hago daño a nadie con mis emociones, ni me hago daño a mí, ¿sí? Ni hago daño a las cosas alrededor de mí. Pensamos que la clave de la inteligencia emocional es controlar las emociones, pero la realidad es que la clave es ser consciente de ellas, es cómo saber convivir con ellas, cómo saber qué mensaje me traen, cómo usarlas y dónde ponerlas, porque reprimirlas solo nos enferma, y sentirlas de más nos inmoviliza y nos desconecta del verdadero ser que llevamos adentro de nosotros. ¿Qué se hace? Y esta es una pregunta que me hicieron mucho y la anoté aquí y la quiero incluir en el episodio. ¿Qué se hace cuando se tiran al piso? ¿Qué se hace cuando están en medio tirados en el piso, sí, haciendo un berrinche?
Y la verdad es que yo siempre contesto esto y lo hago con mis hijos. Si no le estorban a nadie, o sea, si no es un lugar público donde se tiraron al piso, simplemente espera que pase como esperas que llegue tu Uber o como simplemente esperas algo, sin emoción, ¿sí? Sin engancharte, con presencia. Si estorban en el momento de que sea un lugar público, pues te lo llevas a un lugar donde no estorbes, donde no estorben y esperas a que pase. Pero no enojada, no a regañadientas, tampoco indignada, tampoco en te dije que no, no sé qué, o ignorando con la ley del hielo. Esa no es la forma de acompañar. Esa no es una forma de acompañar a que la emoción pase. En una forma de esperar a que el semáforo cambie de color o como ya les dije que esperar al Uber, simplemente ahí acompañando el dolor, pero entendiendo que aún si tú te pones a pensar con todas tus fuerzas que por favor el semáforo cambiara a verde, no va a cambiar. O sea, deja de resistirte a la emoción de tu hijo y solamente espera a que pase con esos 3 límites que ya te mencioné. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo espero? Muchas personas piensan que el berrinche, la emoción grande es igual al fracaso, a una chiflazón, a un momento incómodo de estar con más personas y que es el fracaso de tu maternidad. Pero la realidad es que ahí está el crecimiento. Es que esa es la curva de aprendizaje donde el niño tiene que experimentar el malestar para dejarlo ir. Esa es la oportunidad de crear la resiliencia de nuestros hijos para regresar a su centro. Entre más esperes a que el semáforo o a que el Uber llegue tranquilamente mientras pasa el berrinche de tu hijo, más rápido tu hijo va a dejar esa emoción la próxima vez que la sienta. Porque hay algo bien interesante y es que ahí es donde nos enseñamos nosotros mismos a que la emoción no está en control de nosotros, pero sí nosotros podemos usar la emoción y dejarla ir. Podemos entenderla y dejarla ir. Ahí en ese momento, mamás, donde está en el piso, donde está llorando, que está enojado, en ese momento no se enseña a respirar. En ese momento no se le dice, oye, mira, aprendí este nuevo ejercicio. Ahí, en ese momento, es cuando tú respiras y ellos te ven. Es cuando tú caes en momentos de enojos, que ellos recuerdan, así es como actúa mi mamá, así lo puedo hacer. Es cuando tú juegas con ellos que les dices, cuando yo me siento enojada, esto es lo que hago y conectas con ellos y no hay un caos emocional. Es cuando se hace esa conexión neuronal. No en el caos. La gente a veces me ve como rarita porque yo en el súper, cuando estoy tranquila y no hay caos, empiezo a decir cosas como, ay, quisiera comprarme este chocolate, pero bueno, hoy no pedimos por chocolate, estoy muy triste por eso, y sigo caminando por el pasillo. Me aseguro de que mi hija me vea y sea consciente de lo que estoy diciendo, y a lo mejor ni se me antojaba el chocolate, pero vi una oportunidad para enseñar algo. Llevo 3 años haciendo eso. Ahora es ella la que me dice, ay, mamá, quisiera comprar un juguete, pero bueno, pedimos por leche, estoy triste. Y luego ve otra cosa y se le olvida. O cuando yo le digo otra vez de que, ay, quisiera esto, ella me dice, está bien, mamá, mira esto, y ya. Entonces, realmente es ir practicando qué tanto toleramos las emociones. Porque entonces a la primera, si no la podemos tolerar, a la primera vamos a pensar que el mundo arde. Y la realidad es que simplemente te sentiste triste porque tuviste un mal día. Los momentos para conectar son para sembrar. Los momentos de caos son para acompañar. Y las emociones son personales, son información individual. Y muchas veces pensamos que las emociones de nuestros hijos son personal hacia nosotros, nuestra culpa y nuestra forma de controlar. Para mí, las emociones son algo increíble si entendemos el propósito por el cual están aquí. Para mí, todo el Evangelio es un momento donde Jesús nos modela esto, nos modela que sabe que perfectamente que parte de la experiencia humana es tener emociones. Y para mí, hoy en día vivimos en un mundo en donde las emociones nos han hecho creer que deben de ser el todo en todo. Y entonces si no sentimos bonito en nuestra relación con Dios, entonces no existe Dios, porque no sentimos bonito. Y es que esa no es la parte donde está presente Dios. Las emociones son una brújula, son información, no son el final, no son el propósito, no son la mirada, no es lo que perdura. Cuando estás en un caos emocional, es pertinente que te sientas acompañado y que te quieras sentir acompañado y que quieras sentir empatía y no te quieras sentir solo. Jesús nos lo modela. Cuando está en el caos emocional se retira con su padre, busca consuelo, está con sus amigos, conectando, enseña, instruye cuando está con ellos.
Sabe que esos son los momentos de enseñar cuando conecta. Cuando tiene una emoción, sabe que es sobre él y no va a ir a echarle culpa a los demás. Él entiende su propósito y conoce hacia dónde debe apuntar la mirada, lo cual hace que sea mucho más sencillo para él procesar la emoción. Sigo sin entender cómo hasta la fecha conozco a personas religiosas que dicen no llores. Jesús lloró tanto que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Si él, siendo perfecto, se permitía sentir la tristeza, experimentar las emociones, porque sabía que eran parte esencial de la experiencia humana, ¿por qué no dejarías tus ojos arder en lágrimas hasta que sepas que fue suficiente? Que lo único que les puedes sacar a esa tristeza es qué decisión vas a tomar para seguir adelante. ¿Qué información importante te ha dicho esa tristeza sobre ti? Porque no acompañar a las emociones con compasión nos priva de evolucionar en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿por qué no lo harías? ¿Por qué no acompañarías a tu hijo con amor, con compasión, cuando llora? Ayudándolo a experimentar que su llanto terminará en el momento en el que él decida que es suficiente. Y que ahí estarás tú escuchando, acompañando, sin resolver. El problema aquí es que queremos controlar o nos involucramos emocionalmente, ya sea que nos metemos en su emoción, nos enojamos o nos envolvemos en un drama emocional y lo volvemos sobre nosotros. Y no somos capaces de acompañar desde la firmeza y el amor. Así como Dios Padre cuando su hijo le pedía que le retirara el cáliz de él. Dios Padre no hizo eso. Era su hijo amado y aún así fue firme con una decisión que sabía que después iba a ser muchísimo mejor, a pesar de que en el momento iba a ser incómodo y iba a venir tristeza, miedo, incertidumbre. Sabía que Jesús necesitaba pasar por eso para poder traer la salvación, para poder traer algo mejor después. Y muchas veces nosotros les cortamos ese proceso a nuestros hijos para darle ya la felicidad y no lo dejamos experimentar ese crecimiento. Muchas veces como padres no queremos acompañarlos en el desierto, en la incomodidad, en el dolor, en el momento incómodo, en la tristeza. Queremos llevarlos rápidamente al valle. Y algún día, eso es lo importante entender, que algún día tú ya no vas a estar y ellos van a sentir emociones porque son humanos. Y entre más resiliencia emocional les des para entender que las emociones tienen un propósito, pero no son el todo en todo, entonces les vas a dar las herramientas y las capacidades emocionales para saber que más allá de la emoción que sienten, la pueden transformar y alinearla hacia el propósito eterno que quieren y han elegido para su vida. A veces escuchar un podcast es todo lo que necesitas, otras veces es solo el inicio. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.mamahealingclub.com o sígueme en mis redes sociales @mamahealing. Si quieres seguir escuchando contenido como este, no olvides darle like y suscribir al Camino de Mamá. Y tampoco olvides compartirlo con todas esas personas que mientras escuchabas el episodio vinieron a tu mente. Adiós. Recuerda, lo que comparto en el Camino de Mamá es información para que tú tomes lo que se siente bien para ti y formes tu propio criterio. Si en algún momento sientes que necesitas más respuestas, siempre puedes agendar una sesión en www.mamahealingclub.com.